El yoga es la herramienta más completa que puedes utilizar para cambiar tu realidad. Ya sé que las redes sociales están infestadas de gente que te está diciendo que el yoga es una auténtica maravilla, que cambia tu realidad, que es maravilloso, sensacional, que tiene 5 millones de beneficios para tu salud y para tu vida cotidiana al fin y al cabo. Pero hay algo que no te están diciendo de todo eso, porque sí, es maravilloso, es sensacional, pero puede ir un paso más allá si sabes cómo utilizarlo. Porque de esta manera puedes modificar tu vida a tu antojo. Y quizás si has profundizado un poquito más, habrás escuchado que es capaz de cambiar la química de tu cerebro. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro exactamente para que esto pueda ser verdad? Y que con solo hacer yoga pueda transformar mi realidad. Y si quieres descubrir esto, quédate en este vídeo porque hoy lo que te voy a contar va a ser cómo realmente nos afecta el yoga a nuestro sistema, a nuestro organismo, para que luego se refleje de esta manera en nuestra vida. Para que así puedas entender cómo es posible que esta herramienta pueda modificar literalmente tu realidad. Porque así fue como transformó la mía. Porque si todavía no sabes quién soy, mi nombre es Noelia y dicen por ahí que soy profe de yoga, aunque el término correcto es que soy una bruja yogi, porque amo utilizar todo lo que es su conocimiento, su sabiduría y todas sus herramientas y otras más aparte para moldear mi realidad a través de todo mi cuerpo físico, mi mente y mi energía. Y obviamente esto me gusta transportarlo a esas mujeres que vienen a mí y quieren hacer esto mismo creándoles secuencias diseñadas específicamente a lo que necesitan en ese momento para potenciar todo lo que ya son, todos esos dones que ya llevan dentro y se conviertan en esa persona que tienen que ser, en esa persona que están destinadas a ser para lograr todo lo que quieran tener en esta vida. Porque mi vida pasó literalmente de ser un infierno y de ser todo lo contrario de que yo siempre quise y soñé, porque vivía limitada física, mental y emocionalmente hasta el nivel de depender de mi pareja para hacer cosas tan básicas como ducharme o vestirme. Incluso de ser incapaz de sostener mis emociones para salir a la calle y sentirme lo más inútil que podía existir en este planeta, a vivir en un sitio donde siempre fue un sueño para mí y a dedicarme precisamente a ayudar a mujeres que han olvidado todo lo que son, como yo hice en su día, para que cuidar de ellas forme parte de su realidad y que más allá de esto, este espacio sea un gran potenciador y un cohete directo hacia la vida de sus sueños. Y ahora quizá te estarás preguntando cómo es esto posible. Bien, empecemos por el principio. Seguramente hayas oído esto que está muy de moda escuchar ahora últimamente, que las emociones hay que moverlas para que no se queden ahí estancaditas en el cuerpo, porque luego eso se hace pelota, se hace bola, se estanca y nos bloquea. Y este concepto es algo que me encanta y amo que ahora mismo esté tan en auge, porque gracias al Señor todo esto se empieza a ser un poquito más consciente de todo esto. Pero como siempre, siempre tiene que haber un pero. Y es que no te están diciendo del todo lo que necesitas hacer para que esa emoción realmente se libere y deje de ser un problema para tu vida, para que realmente no te esté limitando. Pero esto ya te lo aclaro un poco más tarde. Vamos por partes porque este tema es bastante denso, tiene mucha información y te aseguro que no te la puedo contar toda en este vídeo porque si no nos podríamos tirar aquí hasta el 2040 porque hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Pero vamos a lo básico. Principalmente tenemos que entender que nuestro cuerpo se divide en tres. Tenemos lo físico, lo mental y lo energético. Luego de lo físico sabemos que hay que cuidarlo en diferentes aspectos a nivel de fuerza, flexibilidad, movilidad, cardio, agilidad, equilibrio, etcétera, etcétera. Tenemos a nivel mental también diferentes aspectos, el consciente, inconsciente, subconsciente, etcétera, etcétera. Y a nivel energético también tenemos un gran abanico de cosas. Y lo dividimos en estos tres bloques para que entendamos que estos tres cuerpos, que son al final uno, están interconectados. ¿Qué significa que están interconectados? Que se comunican, que tienen una red que se conecta para transmitirse, para comunicar información del uno al otro. Es decir, que si yo modifico, por ejemplo, mi cuerpo, esa modificación, ese impacto que le voy a dar a mi cuerpo, se va a ver reflejado en mi energía y en mi mente. Pero que si yo quiero modificar algo y que ese algo que haya modificado permanezca en el tiempo, es decir, que realmente se modifique, tienes que trabajarlo en estos tres cuerpos a la vez para que el uno y el otro se apoyen, porque, repetimos, el uno está conectado con el otro.
Por lo tanto, siempre van a estar siendo el reflejo el uno del otro. Y así de esta manera podamos hacer que perdure ese cambio y que juegue a nuestro favor y no que vuelva todo el rato continuamente al mismo punto en el que estábamos empezando. ¿Y esto por qué pasa? Cuando estamos moviendo nuestro cuerpo, este movimiento lo que genera es un proceso químico que genera un tipo de hormonas dependiendo de lo que estés haciendo. De manera que estas hormonas que se generan en tu cuerpo, en tu sangre, en tu organismo, viajan hacia tu mente, hacia tu cerebro. Y, repito, dependiendo de lo que hagas, probablemente quizá consiga relajarse y soltar un poco el control. Por lo tanto, ese cambio químico va a generar un cambio de pensamientos. Y esos pensamientos van a generar un tipo de emoción, quizá probablemente si te estás moviendo a nivel de hacer ejercicio, sean más positivos. Y esto, en consecuencia, va a acabar elevando tu estado anímico y tu energía. Y esto es algo maravilloso y sensacional porque significa que tenemos el poder de modificar cómo nos sentimos moviendo nuestro cuerpo. Porque uno siempre va a tener un impacto sobre el otro cuerpo. Y esto es maravilloso, pero a la vez puede ser un problema, porque ese impacto también va al revés. Vamos un paso más allá. ¿Qué tienen en común una persona que se pase todo el día en el ordenador sentado durante horas y horas en esta posición con otra que está sufriendo continuamente de estrés y ansiedad? Pausa un segundo este vídeo, responde a esta pregunta en comentarios antes de que te siga contando. ¿Lo tenemos? Continuemos. Por esa misma regla de 3 que todo está interconectado, un pensamiento, es decir, algo que sucede en la mente, tiene una reacción química. Esa reacción química genera una emoción, que realmente una emoción es eso, una reacción química, que te hace sentir de una manera. Y esto es un proceso que se retroalimenta solo, porque como te he dicho, ese pensamiento genera una reacción química también. Por lo tanto, esa hormona también va a volver a viajar a tu mente retroalimentando ese proceso y no solo eso, sino que también va a afectar a tu cuerpo, porque el que llegue ese tipo de hormona a tu cerebro va a activar ciertos mecanismos que tiene de normales por naturaleza tu mente y tu cuerpo, que cuando esa señal llega a tu mente, tu cuerpo actúa de una manera. Por ejemplo, si yo siento miedo, mi mente va a empezar a generar un tipo de hormona y esa hormona lo que va a hacer va a ser que mi cuerpo se coloque de una posición en la cual yo me sienta protegida porque tengo miedo. Y al final es entender que tu cuerpo funciona por pura supervivencia, tanto a nivel físico como a nivel mental y energético. Y en el momento en el que este tipo de pensamiento se mantiene en el tiempo, porque se repite y permanece, como sabemos, el resto de cuerpos reacciona como tal. Por lo tanto, en el momento en el que una posición física perdure en el tiempo, solo vas a tener que aislar la X para saber cuál es la respuesta. Y aquí está lo que te he mencionado al principio, que por mucho que tú te muevas para que esa emoción se mueva en tu cuerpo y se libere, no solo aparte de vivirla, sino que la muevas para que se libere a nivel físico, también vas a necesitar un cuerpo, una posición para que esa liberación realmente suceda. Es decir, que vas a tener que desbloquearlo a nivel físico también para que no vuelva, porque esa reacción que ha sucedido en ti ha generado una activación en tu cuerpo que si esa activación no la descontracturas, no la desactivas, por mucho que te muevas, va a seguir ahí activada. Porque si no, por su propia activación va a generar esa posición física que acabará generando otra vez ese tipo de pensamiento, ese tipo de emoción. Porque recordemos, todo está interconectado y todo se comunica. Y tu posición física va a acabar generando un tipo de pensamiento, un tipo de emoción y un tipo de energía. Y por eso probablemente la persona que se pase horas delante del ordenador con esa posición fija y la persona que simplemente tenga ataques de ansiedad probablemente tengan la misma posición física, el mismo tipo de pensamientos y el mismo tipo de energía, por mucho que las historias sean bastante diferentes. Por lo tanto, la manera de trabajar y corregir todo eso va a ser bastante similar, pero si lo que queremos es erradicar de raíz ese problema, vamos a tener que ir directamente al origen. Por lo tanto, la solución va a ser igual
pero distinta, porque probablemente vayan a necesitar enfoques bastante distintos. Ya te dejo que proceses esta información porque vamos a por el segundo punto vital en este vídeo. Y esto quizás si practicas yoga ya lo has experimentado. Y es posible que hayas podido ya observar que cuando tú estás haciendo tu clase de yoga, el primer om que suena, el primero que hacemos cuando entramos, no suena para nada igual que a los últimos cuando salimos. Y es que el mantra Om lo que es una palabra, es un mantra con una frecuencia específica, es decir, que vibra a una energía específica y de hecho bastante elevada, que está bastante conectada con un estado de paz, de armonía y tranquilidad máxima. Es como el estado que todo el mundo busca estar continuamente viviendo. Pues a esa es en la energía, a esa es en la frecuencia en la que vibra este mantra. Y se canta al principio precisamente para conectar con esa frecuencia, dejando de lado toda tu vida un segundo para conectar en ese momento con esa energía, y se canta al final para seguir manteniendo esa energía. Y el que suenen diferentes no es casualidad. Y para que lo entiendas un poquito más científicamente fuera del cuerpo. Y me encanta poner este ejemplo porque es de la manera que más claro se ve. El experimento de los diapasones. Porque los dos diapasones van a vibrar según sea su materia, según sea su estado físico. Es decir, que si el primer diapasón tiene una densidad y el segundo es de la misma, si tocas el primero, por ley de vibración va a sonar el segundo. En cambio, si la frecuencia es diferente, es decir, que su densidad, su material, lo que está compuesto es diferente, por mucho que le des al primero, el segundo va a ser imposible que resuene con él porque no están a la misma vibración, no están a la misma frecuencia, porque su densidad física es totalmente distinta. Por lo tanto, su densidad energética y vibracional tampoco lo va a ser. Y esto es como realmente funciona esta famosa ley de vibración, y esa ley que nos habla de lo que vibra dentro al final es un reflejo de lo de fuera. Y esta es la razón por la cual te estoy diciendo que el yoga puede alterar realmente y transformar tu realidad a tu gusto. Porque probablemente la vida que estás deseando tener o la que estás soñando esté vibrando a otro nivel. Es decir, tiene una frecuencia totalmente diferente a la que tú tienes ahora. Y lo único que tienes que hacer es empezar a vibrar en esa frecuencia para que realmente se materialice y empiece a manifestarse en tu realidad. Es decir, hacer los cambios internos para que el exterior empiece a vibrar también a tu mismo son. Vale, Noelia, pero no estábamos hablando de yoga, no estábamos hablando de cómo funciona el yoga en nuestro cuerpo, en nuestra vida. ¿Por qué narices me estás hablando ahora de metafísica, de química, de biología y de leyes universales? Porque es que precisamente el yoga va de eso. Porque te repito que no es casualidad que el mantra Om suene diferente al principio y al final de tu clase. Porque cuando estás practicando yoga de verdad, lo que estás haciendo es moverte de ciertas maneras muy conscientemente y unido todo a tu respiración para liberar esas emociones de las que estábamos hablando de tu sistema facial, es decir, de tu cuerpo físico de verdad. Y así no solo estás moviendo tu cuerpo, fortaleciéndolo, flexibilizándolo y haciendo que sea lo más sano posible, sino que también estás creando un cuerpo que te va a estar apoyando en ese cambio mental y energético que estás queriendo hacer, porque te va a ayudar a mantener esa química que necesitas para tener ese tipo de pensamientos más positivos y una energía mucho más elevada. Y esto no solo lo haces a nivel físico, sino que a la vez también lo estás haciendo a nivel mental, porque te da las herramientas necesarias para mantenerte en un estado de observación continuo, para que todas esas energías negativas o simplemente esos pensamientos, esas emociones y así todo lo negativo que te está ocurriendo no te influya de la misma manera. Y además también está trabajando tu campo energético, es decir, que está trabajando estos tres cuerpos a la vez, para que se apoyen el uno sobre el otro y así el cambio que deseas hacer realmente suceda en ti. O al menos esta es la manera en la que yo lo trabajo, lo practico y lo tengo en mi día a día. Así que antes de irme, no quiero despedirme sin decirte que si todo esto te está costando un mundo, que quieres tener esta herramienta más en tu día a día, pero te está costando mucho el hecho de ponerte a hacerlo o simplemente tener un espacio sagrado diario para ti, en el cual poder realmente nutrirte de verdad como necesitas para poder trabajar estos tres cuerpos de la manera que realmente mereces, o estás en ese proceso de manifestación de la vida que estás soñando siempre y quieres tener
un espacio que potencie todo eso dentro de ti para que la manifestación sea mucho más rápida, he creado un programa de 8 semanas donde te voy a acompañar personalmente para que esta práctica forme parte de tu vida de verdad y para que realmente el autocuidado forme parte de tu vida sin que sea una carga más, una responsabilidad más en tu día a día, sino que sea algo más innato, más natural en ti. Y así utilizar ese autocuidado como un potenciador de la vida que estás creando. Así que te voy a dejar toda la información en descripción por si quieres echarle un ojo, porque empezamos el día 20 de abril y si quieres practicar yoga de manera eficiente y te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de suscribirte a este canal, dale like si realmente este vídeo te ha ayudado, te ha servido y te ha sido útil. Y me encantaría leerte en comentarios para saber qué opinas sobre este tema. Y nos vemos con otra clase la semana que viene.